Buenas tardes a todos. El tema que vamos a evaluar el día de hoy se llama anatomía articular. Cuando hablamos de anatomía articular, estamos hablando de la anatomía del sistema musculoesquelético. Y el objetivo no es valorar desde el punto de vista estático, o sea, radiografía convencional, sino que valorar desde el punto de vista estructural. Y estas estructuras son estructuras de movimiento que normalmente están en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, en radiografía convencional es difícil poder valorar estas cavidades, para lo cual se utiliza fluoroscopía, que es rayos X continuo, más la utilización de un medio de contraste que se introduce dentro de estas cavidades articulares con el objetivo de pintar o hacer visualizar las estructuras en una forma más adecuada. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de intervencionismo y vamos a ver lo que es las artrografías, en las cuales se emiten medios de contraste y a veces doble medio de contraste para ver las articulaciones. En este momento lo que vamos a valorar va a ser su anatomía, entender su contexto, entender su forma, su posición, su movimiento y con eso determinar cuáles son los estudios más adecuados. Siempre en la valoración de las articulaciones, siempre va a estar involucrada una radiografía convencional en primera instancia. Dependiendo de esa radiografía convencional, se determinará cómo se hará, en qué tiempo y en qué momento el estudio fluoroscópico de la artrografía. También recuerden esto. En la valoración de articulaciones por tomografía o por resonancia magnética, siempre debe de haber un estudio previo, que es un estudio radiológico convencional. Si se va a valorar una lesión ósea, nunca se debe de valorar con una tomografía o con una resonancia magnética. Estos estudios son complementarios de una radiografía convencional, sobre todo en tumores. El diagnóstico de los tumores óseos es a través de radiografía convencional y no a través de tomografía o de resonancia magnética. Estos solo son estudios complementarios que ayudarán a verificar si hay extensión tumoral a otros órganos, pero no para diagnóstico. Explicando eso, empezamos a hablar acerca de lo que son las articulaciones y en donde hay movimientos corporales que permiten el movimiento del aparato musculoesquelético y que les permite ciertas movilidades o ciertas capacidades dependiendo de la articulación en particular. ¿Verdad? Articulaciones significa artros, traducido a junturas o uniones, en donde se reúnen dos o más huesos, los cuales están en contacto directo o separados por tejido fibroso, ¿verdad? O líquido, o tejido cartilaginoso. ¿Por qué en algunos hay tejido fibroso, en otros cartilaginoso, en otros líquido? Bueno, dependiendo del tipo de articulación y dónde está. Entonces, con eso entenderán que hay diferentes tipos de articulaciones. No todas las articulaciones son iguales. Entonces, a esta diferencia de articulaciones, tienen un nombre diferente para cada una de ellas. Y reciben el nombre de sinartrosis, anfiartrosis
y diartrosis. Entonces, las sinartrosis son articulaciones que tienen un movimiento escaso o ninguno. Las que tienen un movimiento leve o poco son las anfiartrosis, y las que tienen un movimiento amplio y completo son las diartrosis. Por ejemplo, un tipo de articulación sinartrósica serán las articulaciones que generan los huesos del cráneo. Cuando es recién nacido o cuando es un niño pequeño, pues hay mayor movimiento de los espacios entre las articulaciones de entre temporal, parietal, occipital, etc. Pero con el paso del tiempo, cuando estas articulaciones se consolidan y se fusionan, esas separaciones ya no tienen movimiento y se convierten en una verdadera sinartrosis. A otras que pueden tener ligero movimiento, como la anfiartrosis, por ejemplo, la articulación esternoclavicular, que la que se mueve es la clavícula, pero no en sí el esternón. Entonces, solo hay un movimiento ligero a nivel de ese espacio, pero no es un movimiento amplio. Mientras que las diartrosis, que son de movimiento libre, vamos a tener que está el primordial y el mayor de todos, es el hombro. Entonces, si ustedes se fijan, el hombro se mueve libremente y hace diferentes tipos de movimientos que se lo permiten por la capacidad de expansión del mismo. Entonces es importante cuando tenemos una articulación a valorar, en primer lugar saber qué tipo de articulación es para saber si hay que hacer un estudio en particular o no. Por ejemplo, una de las articulaciones que sería una anfiartrosis y que ustedes hacen frecuentemente es la articulación de la mandíbula. La articulación de la mandíbula no tiene un movimiento libre, pero sí tiene un movimiento alimentado, ¿verdad? Que es hacia arriba y hacia abajo, pero no lo puede hacer lateral, no lo puede hacer con rotación o abducción. Entonces, por lo tanto, es una anfiartrosis. Mientras que el hombro puede hacer movimientos de rotación, flexión, extensión, aducción, abducción y circunvolución, o sea, movimiento de rotación y de abducción al mismo tiempo. Entonces, por eso es importante conocer más o menos esta tabla y conocer estos tipos donde tenemos la sinartrosis sin movimiento prácticamente, una anfiartrosis con escaso movimiento y una diartrosis con movimiento libre. ¿Verdad? Normalmente las diartrosis tienen una sinovia o una cápsula que les permite hacer movimientos en un plano, en dos planos o hasta en tres planos. Mientras que las sinartrosis tienden a ser suturas, contienen cartílago, pero tienden a fusionarse. El ejemplo primordial es las suturas del cráneo. Tienen conexiones fibrosas entre ambos, tienen una interposición de una lámina cartilaginosa que con el tiempo se solidifica y se convierte en hueso. Entonces, ahí es donde entran las diferencias de todas ellas y nos enseñan qué tipo de características pueden tener y qué tipo de movimientos pueden tener.
espacios articulares no solo intervienen los huesos como tal, por ejemplo, el fémur y la tibia son dos huesos, uno superior y otro inferior, que se unen en un intermedio que es una articulación, pero dentro de esta articulación, para su mejor movimiento, para su mejor estabilidad y para su desplazamiento, necesita tener algo que sirva de amortiguador para que el impacto entre un hueso y el otro no sea un impacto duro, forzado y que pueda permitir fracturas. Entonces, en medio de estos dos huesos hay unos cartílagos. Estos cartílagos son tejidos más blandos que el hueso. Se les conoce con el nombre de meniscos o discos articulares. Sirven como almohadilla, posicionan las cabezas de la tibia y el peroné, perdón, de la tibia y el fémur, le dan estabilidad, le dan dirección, le dan alineamiento. A su vez, alrededor de ellos hay almohadillas. Estas almohadillas son de tejidos adiposos, que normalmente estas almohadillas están por debajo de las inserciones de tendones. ¿Para qué? Para que cuando se mueve el tendón, se deslice encima de estas almohadillas y no directamente encima del hueso y no se desgaste. Porque cuando un tendón se desliza sobre el mismo hueso lo va desgastando y termina rompiéndolo. Mientras que una almohadilla adiposa, la humedad hidrata al tendón y lo desliza en una forma casi acuosa y permite que el tendón se lubrique y no se desgaste. Claro, con el paso del tiempo vienen las enfermedades degenerativas y sí van a tener alteraciones, pero no es lo que ocurre normalmente. Dentro de estas cápsulas articulares hay una serie de fibras que forman ligamentos. Estos ligamentos están en la parte externa de la articulación, pero también están en la parte interna de las articulaciones. Entonces, hay dos tipos de ligamentos, unos ligamentos internos o capsulares y unos ligamentos externos o extrínsecos. Los ligamentos capsulares son los que le dan la fuerza dentro de la cavidad articular para que no se desplacen los meniscos o las estructuras intracapsulares. Y los ligamentos externos son los que le dan la fuerza o la protección externa para ayudar a los ligamentos capsulares a mantener una estabilidad. Por ejemplo, en el movimiento de las rodillas, los ligamentos externos protegen a toda la cápsula y ayudan a los ligamentos cruzados, que eso sí han escuchado mucho ustedes, a los ligamentos cruzados a mantenerse estables. Entonces, como ven, hay estructuras óseas, hay estructuras cartilaginosas, hay estructuras tendinosas como los tendones y hay estructuras como los ligamentos. Pero también existen las cápsulas articulares que son como una especie de bolsa de tejido en donde están los ligamentos internos o capsulares y hay líquido. Este líquido que está dentro permite, como el aceite da una lubricación a una bisagra, permite que el movimiento sea más cómodo, no doloroso y con mayor amplitud. Con el paso de los años, este líquido puede disminuir y va a generar lo que se llama las artrosis, los dolores de rodilla, etcétera, que también puede ser por sobrepeso.
Dentro de las cápsulas pueden haber bolsas de tejidos llenas de líquido y se llaman bolsas sinoviales. El objetivo de estas bolsas ser amortiguadores entre los espacios articulares para permitir un movimiento más cómodo y más adecuado. Aquí tenemos una imagen de lo que estábamos hablando hace poco. Aquí está el hueso entre medio del fémur y la tibia que vemos aquí abajo. Hay dos almohadillas que impactan una con la otra, pero estas almohadillas no son de hueso, sino que son del cartílago y son los meniscos. Si no hubieran estos meniscos, hueso con hueso toparía, se desgastarían rápidamente y generarían que se pegaran el uno al otro. A eso se llama artrosis. Hay muchas enfermedades que dañan los cartílagos y terminan generando la artrosis por el desgaste del cartílago. Hay enfermedades congénitas que se nacen con alteración en estos cartílagos y desgasta también eso. El sobrepeso provoca desgaste de estos cartílagos y dolor progresivo a nivel de la rodilla. Las almohadillas adiposas, como esta que tenemos aquí ven la almohadilla, todas estas almohadillas, y encima de él pasa un ligamento, prácticamente un tendón, que se llama el tendón o ligamento rotuliano infrapatelar, porque hay un suprapatelar que es este, que aquí se llama tendón del cuádriceps, y abajo de la patela se llama ligamento rotuliano o infrapatelar, que se inserta a nivel de la tibia. Si se moviera la patela, este tendón se desgastaría con el borde anterior de la tibia, pero como está esta bolsa llena de grasa, el ligamento se mueve adecuadamente y no se desgasta. Entonces, por eso es importante conocer esta serie de estructuras. También existen aquí otras bolsitas, que son bolsas sinoviales, que son las que permiten también dar una capacidad de mayor movimiento a los tendones y menor desgaste. Aquí está la cápsula articular. Toda esta es una cápsula. Y adentro, aquí en este interior, hay presencia de líquido. Aquí adentro, como ven, aquí está definiendo los ligamentos intracapsulares, en donde están el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. La forma y la función de las articulaciones dependerá de el movimiento o la actividad física de cada paciente. También el tipo de articulación, si es una articulación diartrósica o no diartrósica. Cuando es diartrósica, pues ya hablamos que es de amplio movimiento. Si es anfiartrósica, de moderado movimiento, sin artrósica, de poco movimiento. Entonces, eso es importante. Los tipos de movimientos que pueden hacer las articulaciones, sobre todo las diartrósicas, que son muy importantes porque son las que tienen amplitud de movimiento, son movimientos de flexión, extensión, rotación, abducción. Abducción es hacia afuera, o sea, hacia arriba. Aducción hacia adentro. Rotación, por ejemplo, si tenemos un pie y lo rotamos y la punta va hacia adentro, rotación interna, o si va afuera, rotación externa. Claro, la cadera tiene esos movimientos, pero ligeramente limitados, pero los tiene. El hombro tiene rotación interna, rotación externa, si no
Acuérdense en técnica 1 cuando tomaban proyecciones y les decían proyección de hombro neutra, proyección con rotación interna o proyección con rotación externa, proyección con aducción, proyección con abducción, etc. El hombro es el que mayor movimiento tiene y mayor amplitud tiene. La cadera puede tener movimientos en un hombro, sí, pero en ciertas personas. Por ejemplo, en personas que practican deportes a temprana edad, como ser ballet, como ser una arte marcial, que les permite hacer una serie de movimientos, tanto de rotación, circunducción, etcétera, porque el entrenamiento les permite hacer esos movimientos, mientras que el hombro tiene mayor amplitud. Entonces aquí tenemos el hombro, la cadera y las manos que tienen varios tipos de movimientos. Aquí un ejemplo entre lo que sería la clavícula y el manubrio, el movimiento limitado que tiene, que es hacia arriba, hacia abajo. En otras partes estos bordes se abren o se cierran, ¿verdad? Y puede haber un movimiento ligeramente hacia adelante o hacia atrás. Pero más de eso ya no lo va a tener. Igual la articulación del codo, que puede tener movimiento de rotación interna y externa, flexión y extensión. Más de eso no tiene. El hombro tiene una cavidad glenoidea, un labrum, que es tejido cartilaginoso, y algo importante, tanto el húmero como el fémur, sus cabezas son redondeadas, y al ser redondeadas tienen un movimiento de mayor amplitud, y dentro de ellas se forman unas cápsulas articulares que se le llaman labrum. Esto se llama el labrum glenohumeral, y en la cadera se llama acetabular. Estas amplitud del labrum hacen que la cabeza del húmero o del fémur se muevan a una mayor amplitud, y eso es lo que le da ser capaz de hacer movimientos de gran amplitud. Dentro de ellas aquí está la cápsula articular, dentro de ellas hay un montón de ligamentos, ¿verdad?, que se unen entre sí para dar estabilidad a esta cápsula, y fuera de él hay otra serie de ligamentos también que son ligamentos de protección. Normalmente en el hombro hay lesiones que se llaman lesiones del manguito rotador, que están afectando los ligamentos externos, y uno de los que más se puede dañar es el tendón del músculo supraespinoso. Pero hay un montón de ligamentos que dan estabilidad. Aquí tenemos una rodilla vista con los ligamentos externos, el ligamento lateral externo, ligamento lateral, perdón, este es el externo, este es el interno, y aquí están los ligamentos extracapsulares, y dentro de esta cápsula hay los ligamentos intracapsulares, los de mayor importancia, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. En la radiografía convencional valora exclusivamente las estructuras óseas. En el estudio fluoroscópico se introduce medio de contraste a este espacio articular, nos permite ver las estructuras cartilaginosas, nos permite ver los ligamentos y las bursas. Y hace años atrás se hacía con mucha frecuencia estos estudios, que han sido ligeramente disminuidos por el uso de la resonancia magnética. Pero si no se tiene resonancia magnética, aún todavía se puede valorar a través de artrografía. Aquí lo que les explicaba, dentro de la cápsula, el ligamento
cruzado posterior, el cruzado anterior, los cóndilos, aquí los meniscos en medio, ¿verdad? Y los ligamentos externos en un cadáver, exponiendo lo que estamos viendo en esta imagen. Aquí tenemos una imagen de una radiografía convencional, comparándola con un estudio de una resonancia magnética que tiene una definición para los músculos y tendones definitivamente mucho más adecuada, pero que su costo es muy alto y no todas las personas podrán realizarse una resonancia. Estas resonancias tienen un costo entre 8 y 9 mil lempiras en la mayoría de los casos. Y si sospechamos una lesión, todavía en un precio más barato, unos 1.500 a 2.000 lempiras, puede salir una artrografía bien realizada. Desde el punto de vista anatómico, la radiografía convencional valora estructuras óseas, mientras que la fluoroscopía valora estructuras cartilaginosas y hasta cierto grado tendinosas. En forma limitada, sí, pero lo puede valorar. No lo hará como la resonancia magnética definitivamente, pero lo hará en cierta manera. Y dependerá de la experiencia del médico que esté realizando el estudio. La resonancia magnética es exclusiva para valorar lesiones tendinosas, musculares o de las cápsulas articulares. La tomografía es complementaria para valorar lesiones óseas. Ambos estudios deben obligatoriamente que tener un estudio previo de radiografía convencional. Para poder interpretar adecuadamente una tomografía o una resonancia, es necesario tener esa radiografía convencional. No sé, bueno, es lo que les tenía acá de forma general, porque es bien extenso, pero no quiero profundizarles en eso, sino que conozcan las cosas generales acerca de las articulaciones. ¿Tienen preguntas, dudas o comentarios? Que si el estudio es especializado para cuando a una persona le hace falta líquido en las rodillas, que se le inflaman. Bueno, mire, si usted va a valorar una rodilla de entrada, el primer estudio que le tiene que hacer es una radiografía convencional en proyección AP y lateral. Después de valorar esa radiografía, usted decide qué estudio complementario va a utilizar. Puede ser el ultrasonido, puede ser la tomografía o la resonancia. La radiografía convencional lo orientará, al igual que la clínica, o sea, los síntomas del paciente, lo orientará a cuál es el siguiente estudio a ver. Si usted piensa que tiene poco líquido, hágale un ultrasonido. El ultrasonido le podrá valorar la cantidad de líquido que está en el interior. Si hay mucho líquido, también el ultrasonido le identificará la cantidad de líquido. ¿La resonancia magnética se lo puede hacer? Sí, también se lo puede hacer. Pero le cuesta, a un ultrasonido le cuesta 800 lempiras, la resonancia le cuesta 8.000 lempiras. Hay una gran diferencia. Si la inflamación es por las cápsulas articulares, en cierta forma lo puede ver por ultrasonido. Pero si la inflamación es por una afección ósea, lo puede identificar en una radiografía convencional y complementarlo con una tomografía. Lo importante es saber qué anda buscando. Si no tienen más dudas, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Y nos estamos viendo otra vez en línea el día martes. Y el lunes, pues está abierta ya
a las 12 en punto su examen. Estudien y que tengan buena suerte. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.